Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene detrás de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Siéntense, por favor, un momentito. A diferencia de cómo viene narrada la Navidad en la vigilia de la Navidad, que fue la que celebramos ayer, con toda solemnidad, para nosotros ya es la Navidad, que más bien lo narra como un evento histórico, Juan más bien se dedica al evento de la fe, de una forma más teológica, y por lo tanto más profunda. Y es que Juan revela esa intención cumplida de Dios, revelarnos la verdad, para que seamos libres, para que de verdad el hombre construya la vida. Y esto dicho en forma, llamémosle así, singular y con mayúsculas, construir la vida. Y entonces dos formas, dos figuras en las que Juan identifica a Jesús. Primero, palabra, luego luz. Palabra y luz que se conjugan en una persona, Jesús de Nazaret, pero concretamente un ser humano. Dios se ha hecho hombre y vino a habitar entre nosotros. La palabra se ha hecho carne y habita entre nosotros. Por eso, decíamos ayer, esa naturaleza humana tan despreciada tantas veces, porque en la ofensa a la vida, a veces nosotros mismos nos ofendemos a nosotros mismos. Cuando perdemos el valor de la vida, cuando nos sentimos sin sentido de vivir, cuando perdemos la estima personal, cuando nos hace falta esa cuota de orgullo, ¿no? que nos sostiene, que nos valoriza, que nos hace precisamente personas que se aman a sí mismas. Cuando eso no sucede, estamos ofendiendo la vida, el don de la vida. Pero también la ofendemos cuando insultamos, humillamos, maltratamos, cuando estamos detrás de ver cómo se aprueban los abortos, a ver cómo se aprueba la eutanasia, cuando se atenta contra la vida desde una visión equivocada de contemporaneidad para estar al día con los demás. Eso es ofender la vida, es atentar contra la vida. Y por lo tanto entonces
Por ahí parte todo, ¿no? La vida, como un don, tiene que ser admirado, apreciado, porque el mismo Dios que la ha creado, la ama tanto que la ha asumido para sí mismo para siempre. Y por eso esa palabra se ha hecho carne y habita entre nosotros. De tal manera que habitando entre nosotros, hace que nosotros revaloricemos el don de la vida en nosotros y en los demás. Porque si decimos que somos cristianos y decimos que tenemos fe, entonces es desde ahí donde revalorizamos ese don a partir de lo que Él nos revela de ese don. Qué belleza cuando el Génesis, en esa parábola bellísima de la creación, nos dice que Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, que no es una criatura más, que no es un títere movido por cuerdas que Él maneja a su antojo, que es un hombre creado a imagen y semejanza, dotado precisamente de categoría de Dios, dotado de genética de Dios, libre, capaz de construir, capaz de realizarse, un hombre que, ligado a la verdad, hace posible que la vida valga la pena. Pero la verdad, ¿quién nos la revela? La palabra. Cristo mismo es la palabra de Dios. Es la revelación de Dios desde el lenguaje humano, desde lo que podemos entender, de lo que para nosotros es familiar. Por eso viene entre nosotros. Buscándolo en las nubes, no lo encontramos. Se nos hace tan lejano, Y por eso, a veces las definiciones de Dios que hemos aprendido desde el catecismo, o desde la alta teología, o tal vez desde el escudriñamiento de las Sagradas Escrituras, como que no coincidieran, ¿no? Los teólogos o los biblistas creen que saben de Dios y te lo explican de pe a pa. ¿Pero por qué Dios es incomprensible? Porque la alta teología no alcanza precisamente aquello que Dios quiere que el hombre alcance. La forma sencilla de explicarse. ¿Cuál es la forma sencilla de explicarte, Dios? La forma sencilla de explicarme es viviendo como tú vives, haciéndote ver que tú puedes hacer lo que yo hago, y te lo cuento, te lo explico, lo realizo en medio de ti. ¿Para qué? Para que descubras la belleza de la vida. No es despreciar la alta teología, no es despreciar los altos estudios bíblicos, pero tal vez no son esos los lugares más indicados para encontrar a Dios, porque Dios se hace encontrar en nosotros. Por eso puso su tienda entre nosotros, permanece entre nosotros, se autodenomina a sí mismo Emmanuel, Dios con nosotros. Pero como que eso también nos asusta, como eso también nos espanta. ¿Por qué? Porque llama la atención que tanto grupo cristiano, católico o no, viva anclado al Antiguo Testamento todavía, ¿no? Viva anclado al Antiguo Testamento. Como que es mejor un Dios, como dice hoy la carta a los Hebreos, que más bien desde lo alto se dirige al hombre por medio de interlocutores, que profetas, que patriarcas, que personajes particulares de la Sagrada Escritura, pero está ahí arriba en el cielo. Y es más lindo estar viendo al cielo y estar cantándole al cielo, porque tal vez es menos comprometedor. Porque tal vez es más fácil, precisamente viendo para arriba, que es más fácil vivir de un Dios de devociones, vivir un Dios de signos religiosos, vivir un Dios de exclamaciones religiosas. Pero cuando Él nos dice que está entre nosotros y que nos va a decir tarde o temprano, con una verdad extraordinaria, lo que hiciste a cualquiera de mis hermanos, aún el más pequeño, me lo hiciste a mí, como que nos asusta, porque es tener a Dios tan accesible que en realidad no sabemos manejarlo, no sabríamos manejarlo. Un Dios accesible que no sabemos manejar, y sin embargo ya nos dijo cómo manejarlo. Ámense, quiéranse. Ahí está la forma de manejar a Dios. Por eso, anclados en el Antiguo Testamento e insistiendo en un Antiguo Testamento caduco, porque la plenitud de la revelación es lo que celebramos hoy, es más fácil estar viendo al cielo, y alabanzas y cantos y oraciones y devociones, todas tiradas para arriba, porque es más fácil tratar con Dios así, porque como que no es comprometedor. Al final de cuentas, Él está en sus nubes. Pero cuando me dice que está conmigo, entre mí, entre nosotros, y que se identifica en cada uno de mis hermanos y hermanas, me da miedo tratarlo, me da miedo comprometerme con Él. ¿No será que no hemos entendido que ahí está la clave precisamente del descubrimiento verdadero de Dios?
Cuando me dice, lo que hiciste con otros, me lo hiciste a mí. Bueno, ahí está la posibilidad de tener a Dios en un trato amistoso, en un trato familiar, en un trato cercano. ¿Cómo? Amándote, Señor. ¿En quién? En mi prójimo. Esa naturaleza humana asumida por Jesús, más bien asumida por el Hijo en Jesús de Nazaret. Esa naturaleza humana es la nuestra. Dios la ama infinitamente. No es un motivo de desprecio, de maltrato, Por eso nos invita al trato amoroso, porque es la forma delicada, pero correcta de tratar con Dios. Cuando trato con amor a mi hermano, a cualquiera, aún al más insignificante de ellos, dice Jesús. Y por lo tanto, entonces, ahí viene ese encuentro. Un poeta italiano, muy polémico, también sacerdote, Daniel Maria Turoldo, decía, me siento tan lejano y te siento tan cerca. Pero cuando me siento cercano de ti, ¿por qué te siento tan lejos? Oh Dios, en tu juego con el hombre, aparentemente te burlas de mí. Pero lo que le está diciendo este poeta es eso, ¿no? Que a veces, tal vez, en las condiciones más miserables de nuestra existencia, sea porque nos hemos metido en ellas el pecado, sea porque tal vez nos han metido todas las situaciones sociales que humillan al hombre, es cuanto más cerca está Dios de nosotros, porque es cuanto más familiar se hace a la naturaleza humana. Pero a veces nuestra pretensión, nuestra presunción, que nos hace sentirnos precisamente personas íntegras, correctas, que cumplen con todas las devociones posibles, que cumplen con todas las exigencias religiosas, que aparentemente nos hacen sentirnos cercanos de Dios, es cuando dice Turoldo, te siento lejano. Tal vez no me satisface eso. No, no te satisface. Porque si tu vida sigue siendo una vida de vacío, quiere decir que no has encontrado a Dios. Pero rezo todos los días, pero voy a misa todos los días, pero estoy en todos los grupos. No has encontrado a Dios. ¿Será que no has amado a tu hermano? ¿Será que no has perdonado? ¿Será que no te has reconciliado? ¿Será que no has servido a otros? ¿Será que de verdad te has olvidado del amor al prójimo? Porque es ahí donde a veces, en la apariencia de estar lejano a ti, tú estás más cerca de mí. Y esto es precisamente aquello que quiere decir hoy el prólogo: habitó entre nosotros. Y por eso hoy se sigue cumpliendo en muchos cristianos aquello que también Juan constata en sus hermanos judíos: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. A veces la conveniencia religiosa hace que no recibamos a Dios, la conveniencia religiosa del mover a Dios a mi antojo, de inventarme un Dios que me acomoda, del cumplimiento que a veces me hace sentirme delante de Dios como una persona que ya hice lo que tenía que hacer, y que por lo tanto me merezco de ti todo lo demás. Eso podría ser precisamente esa razón de no saber recibir a Dios. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero ¿cómo te recibo, Señor? Ya te lo dije. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste. En la cárcel fuiste a verme. Podríamos alargar la lista, a todas esas actitudes de encuentro con Dios en mi hermano, en mi hermana. Porque lo que hiciste a cualquiera de ellos, aún al más insignificante, me lo hiciste a mí. Entonces, ese Dios en mí y entre nosotros es comprometedor. Claro que es comprometedor. Me pone delante de saberlo tratar con respeto. Porque sí tratamos con respeto a Dios, pero cuando nos sentimos en la comodidad que está ahí arriba, nos hincamos delante del Santísimo, Claro, ahí está, Señor, y te venero y te adoro, Entonces nos hincamos con todo respeto delante del Santísimo, ¿no? Sé respetar a Dios, porque no voy a hablar. Hay gente que a veces llega muy preocupada en las confesiones y dice: es que me peleé con Dios y le hablé muy feo. Como que siente que le ha faltado el respeto a Dios, ¿no? Tranquila, a veces nos pasa eso, ¿no? Como hijos e hijas, a veces nos podemos echar una peleada con Él, ¿por qué no? Entonces, pero la delicadeza del respeto a Dios nos pone delante de eso, ¿no? Es que le hablé re feo a Dios, ¿no? Me enojé con Él. Bueno, pero ¿por qué no hablas así cuando sigues rencoroso o rencorosa? ¿Por qué no hablas así cuando te sientes
mejor que otros y que te pones en una situación en la que te das el lujo de ofender, de humillar, de marginar a los demás, que movido por las tendencias de este mundo, de esta sociedad, que te hacen creer que eres más porque tienes más, ves con desprecio a los que tienen menos y los haces como el chish de la sociedad. Ahí no hay respeto de Dios. Aquellos hincadas perfectas con las manos juntas, ¿no? Donde el dedo pulgar sobre el otro dedo pulgar no se pueden mover, ¿no? Porque si no es pecado mortal. Pero por otro lado, hablando mal, insultando, maltratando, a Dios no se le respeta hincándose. A Dios no se le respeta cuando me preocupa haber peleado con Él, porque Él nos conoce y sobre todo Él sigue amándonos. A veces también hasta eso, ¿no? Hemos perdido la fe en el amor de Dios. Él se reirá un poquito de nosotros, pero nos ama infinitamente, pero el respeto a Dios en el otro lo hemos perdido, Incluso cuando nos dejamos llevar por las tendencias, sí, es que aquí en Guatemala hay que aprobar la ley del aborto, y entonces la prensa te bombardea con que madres aquí, madres niñas, que no se trata de abortar y de matar, se trata de educar, y de educar bien. De eso se trataría. Pero es más fácil cortar por lo sano, perdón por lo que voy a decir, pero aquel dicho que dice, muerto el chucho, se acabó la rabia, pues es el pensamiento inmediatista de este mundo, egoísta, abusivo, que pretende todo corregirlo desde las formas más extremas, sin pasar precisamente por consideraciones que llevarían precisamente tal vez a otras soluciones, pero que en lo que es moral, en lo que es el respeto a la vida, estarían precisamente adecuadas. Pero no, hay que aprobar el aborto, ¿no? En un país de miseria, sí, como el nuestro, pero una miseria que no es culpa del país, sino es culpa de los que vivimos en este país, Es culpa de esa visión, ¿cómo se llama? Del tener, que hace valorizar a la persona y no el ser, que es lo que principalmente lo valoriza, Es culpa de quienes vivimos en este país porque tendemos a lo injusto, sobre todo aquellos que se olvidan de los demás, aquellos que buscan sus propios intereses, y por eso tanta corrupción, por eso tanto egoísmo, por eso acaparamientos, búsqueda interesada del poder tener más pisto de cualquier manera. Eso es lo que hace culpable la miseria en Guatemala, no el país tiene de todo, el país tiene de todo, pero el acaparamiento abusivo de algunos, más la corrupción de aquellos que deberían de estar a nuestro servicio, más otras cosas en las cuales también nos podemos ver nosotros involucrados, son las que hacen de este país un país doloroso, miserable. Pero Dios dio una creación suficiente para el hombre, Pero si el hombre se la apropia con egoísmo, entonces ahí empiezan los líos, Pero qué fácil decir, aprueben el aborto, así se acaba el problema, Y esto, cristianos, esto gente de levantadita de mano y aceptación de Jesús como su Salvador, gente de Biblia, gente que te tira bendiciones a cada rato, Dios lo bendiga, pero aprobando y deseando el mal al prójimo. Por eso es que Dios a veces es tan lejano, porque no lo hemos encontrado en el otro. Esa misma adoración al Dios delante de la Eucaristía, al Cristo vivo en la Eucaristía, tiene que ser adoración al Cristo en mi hermano y en mi hermana, aún al más insignificante de ellos. Y entonces aquel que puso su tienda entre nosotros es aquel que permanece entre nosotros. ¿Para qué? Hablamos de la luz, Palabra y luz, esa verdad que ilumina y hace posible el descubrimiento de la belleza de la vida, hace posible el descubrimiento del consuelo y de la esperanza, hace posible el descubrimiento de un destino, el feliz destino que nos espera desde la vivencia al estilo de Jesús. Construimos la plenitud de la vida, construimos la verdadera felicidad, viviéndola día a día en nuestra experiencia humana, pero confiados en aquel que vino a poner su tienda entre nosotros, que está conmigo, pero también está con los demás. Por eso, dejemos de estar viendo para arriba. Mirémonos nosotros, miremos a nuestro alrededor. Hay tanto que nos habla de Dios para decirnos, tú sigues entre nosotros.
Y por eso la Navidad quiere recordarnos eso, ¿no? Dios hecho hombre, Dios hecho hombre. San Pablo nos vuelve a repetir, ¿no? Y es una insistencia de estos días, aquel que no tuvo en cuenta su categoría divina, al contrario, se despojó de su rango para asumir la condición nuestra, pasar como uno de tantos, ¿eh? Es decir, se humilló a sí mismo, dice San Pablo, se anonadó, se hizo nada, como decir, la naturaleza humana no es nada, pero en Cristo es todo, ¿eh? Por eso no podemos despreciar a nadie. Y estamos llamados a amarnos entre nosotros. Y ahí por qué la presencia fundamental del cristiano, y ahí por qué el signo fundamental del cristiano es el amor. Y desde ahí es cuando de verdad reconocemos a Dios en el sagrario de la vida de cada uno de nosotros, en el sagrario, en medio del mundo, de la creación, donde Él ha querido que también podamos encontrarnos en las maravillas, en la admiración de lo creado. Y ojalá todo eso lo cuidemos también, pero seguirá siendo luz. No estamos en tinieblas. Las tinieblas vienen cuando no recibimos a aquel que viene a nosotros, pero la luz se enciende en nuestra vida cuando nos recordamos que Él sigue estando entre nosotros y nos alegra, que esa condición humana ha sido dignificada para que lleguemos a ser, como dice San Juan, hijos de Dios, ¿eh? A quienes se abrieron a Él, a quienes lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Y eso somos nosotros, gentes, ¿eh? Eso somos nosotros. Y eso nos alegre. La Navidad nos recuerda quiénes somos, ¿eh? Que Dios nos ama infinitamente y que nuestra dignidad es una dignidad que nadie puede humillar ni tocar y que yo tengo obligación de defender. Por eso no me puedo sentir menos que nadie nunca, ¿eh? No puedo permitir que me humillen, no puedo permitir que me maltraten, ¿eh? No porque voy a reaccionar con violencia, no, sino porque voy a defender siempre esa dignidad que me ha hecho hijo de Dios, porque Dios así lo ha querido, pero también lo tengo que ver en los demás para no caer en la tentación de humillar, de ofender, de maltratar. Él sigue viviendo entre nosotros para hacer nuestra luz. Día a día busquemos esa luz. Ahí está nuestro consuelo, nuestra esperanza, ahí está la razón para vivir. Y en agradecimiento, con un gesto pequeño a este don de Dios, ahora que vamos a renovar nuestra fe por medio del credo, en el momento en que hablemos de la encarnación del Hijo de Dios, nos hincamos un momento o hacemos un gesto, ¿no?, de agradecimiento, de veneración en nuestro interior. Vamos a confirmar nuestra fe.